pensamientos inmunizados, vidas productivas. Hoy vamos a comenzar el desarrollo. A mí me encantaría poder predicar 6, 7, 8 horas, porque son temas para que la mente o el cuerpo, mejor dicho, se canse, pero que el espíritu siga pudiendo tener mayor entendimiento, que podamos tener cada día más entendimiento. Lamentablemente, cuando tenemos una predicación, lo que podemos hacer es presentar un informe, ¿sí? Nunca falta el amado hermanito que dice, ¿por qué 2 horas? Es que no te veo todos los días. El Señor, lamentablemente, no estamos en los tiempos del Señor, en los cuales en esa época las personas podían ser nutridas porque estaban todos los días, o sea, está todos los días. Si ustedes quieren salimos todos los días, pero a aquellos que muchas veces buscan que la predicación sea lo más cortita posible, yo les diría, te aseguro que si todos los días ponemos media hora, la primera semana estás todas las medias horas, pero más tarde o más temprano, a la semana siguiente vas a empezar a tener alguna, no voy a decir excusa, pero algún atenuante para no poder estar. Entonces, tenemos que tratar de optimizar el tiempo para en una hora poder, o en una hora y cuarto, poder hablar de todo lo que tenemos que hablar, pero también tenemos que entender que nuestra mente, nuestros propios pensamientos siempre van a jugar a que la palabra no pueda penetrar, no pueda entrar, no pueda, o sea, ¿por qué nos cansamos tan rápido escuchando una palabra y no nos cansamos viendo una película? Porque el alma se entretiene viendo la película. Hay personas como, en mi caso, a mí me gusta la saga de Star Wars, ¿sí? Ahí lo tengo a Leo, que somos los dos fanáticos. Y son películas que duran 2 horas, 2 horas y media. Y a veces me he visto por 20ª vez la primera trilogía. Y conozco fanáticos que hacen eso. Y los que no son los de Star Wars son los de otra saga, de Harry Potter, los cristianos no miran Las sombras de Grey, así que sé que por ahí no hay ninguno de ustedes, pero sé que uno sabe que a la hora de ver una saga, ver una serie, podemos estar 8 horas mirando una temporada o 2 o 3 temporadas completas de una serie. Podemos estar esclavizados con la mente, ponerla en modo lobotomía y estar solamente atentos a una serie que tiene 18 temporadas y nos vemos las 18 temporadas en una noche. Ahora, una palabra que dura 1 hora 20 ya es mucho. Y empezamos. No es que la mente no retiene, no es que los predicadores tienen que saber, que tenemos cosas que hacer, hay muchas cosas para hacer, nos cansamos. Amado, yo te garantizo que si Argentina jugara 2 partidos seguidos, uno contra Brasil y otro contra Uruguay, y los 2 pegados, vos te comés 3 horas adelante de un televisor. Entonces, ahí tenemos todo un entendimiento de por qué nos podemos responder la pregunta de por qué la palabra muchas veces no funciona de la manera que Dios diseñó que funcione en nuestras vidas. Si nosotros tenemos más apetencia al entretenimiento que a la palabra, es por una razón muy lógica, muy sencilla y muy práctica para entender. Es porque a nosotros nos encanta ser esclavizados por la naturaleza adánica, ¿sí? Tenemos una tendencia a Adán. Amados, hay películas que las he visto, algunos de los que tienen un poco más de años van a saber de la película que yo les voy a decir. La película llamada Punto Límite, la debo haber visto 75 veces fácil, ¿sí? Matrix 1, 2 y 3 me la vi fácil, cada una de las Matrix, y seguramente vos que estás del otro lado también, si no viste Matrix, hay alguna película también para no que estamos haciendo
una introducción de películas, pero sí para los más románticos, Shakespeare apasionado, esas películas que son para verlas 3, 4, 5, 6 veces. Acá acabo de comprobar que Vicky no es muy romántica porque puso una cara como diciendo que empalagoso, pero tenemos esa tendencia. ¿Por qué podemos ver tantas películas y tantas veces? ¿Cuántas veces viste Titanic? ¿Cuántas veces? Si sabés que se hunde, ¿para qué la ves tantas veces? Si ya sabés que se hunde, que ella es una egoísta, que lo deja a él muriéndose de frío porque no se sube a la tabla, todo ya lo sabemos. Y es más, hasta algunos de nosotros, como en un partido de fútbol, nos ponemos a mirar, dale, subilo. O sea, es como que le hablamos al protagonista para que haga algo. ¿Cuántas veces podemos ver una película? ¿Cuántas veces podemos ver una serie? Pero el Padre viene y nos dice a través de su iglesia, a través de las gracias, profundizá en la palabra. Mirá la predicación más de una vez. Mirá más de una vez y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima tendencia a la vida terrenal, a la vida temporal. Y por eso las presiones temporales tienen el efecto que tienen sobre nosotros. Mira, ni piña voy a decir, cualquier cachetazo de lo temporal nos mueve de lo eterno. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, nuestra tendencia está inclinada hacia eso. Te acabo de dar un diagnóstico y nosotros tenemos que ver ese diagnóstico. Si tenemos tanta tendencia, hay personas que se pueden leer 3 o 4 libros por mes de diferentes autores, incluso las personas que cursan carreras universitarias, vamos a decir, bueno, pero es por obligación. Bueno, esto ponele que también es una obligación, pero vos les das un apunte o un bosquejo de 1 hoja y media o de 2 hojas y las personas lo dejan a un costado, no lo leen. Y ese es todo un diagnóstico generacional que necesitamos hacer, porque después decimos, el Evangelio no me funciona. El Evangelio no lo entiendo. Claro, porque para entender el Evangelio tiene que haber una predisposición, una determinación a entenderlo. Pero por sobre la predisposición a entenderlo y por sobre la predisposición o la determinación a entenderlo, tiene que haber una determinación a someterme a lo que Dios planificó. Y ese es el gran problema que tenemos como humanidad. La humanidad no vive de acuerdo al Evangelio porque y cuando hablo de humanidad incluyo a veces a los sistemas evangélicos, es porque hemos decidido vivir bajo, aunque de la boca para afuera decimos una cosa, desde el fruto demostramos que hemos decidido vivir bajo nuestra propia manera de pensar, bajo nuestro propio pensamiento. Y nuestro pensamiento, como lo vamos a ver ahora, está extremadamente contaminado. Y Dios nos convoca a vivir en una mente que está totalmente inmunizada de pensamientos contaminados. El problema es que en el pensamiento contaminado están todas nuestras frustraciones y traumas del pasado. Están todas nuestras maneras en cómo la vida nos pasó por encima. Están todas nuestras faltas de perdón, de cuestiones que nos pasaron durante la vida. Entonces, seguimos viviendo en un ciclo de pensamiento esclavizante por la sencilla razón de que no tomamos una determinación clara, plena y firme de vivir bajo el fundamento de lo eterno, bajo la mentalidad inmunizada, la mentalidad de Dios que es inmune a todo pensamiento humano. Por eso dijimos o hablábamos recién, que una vida productiva solamente puede ser posible cuando el pensamiento está inmunizado. Una vida productiva solamente puede ser, vida productiva lo de vida en Cristo, vida plena, vida que no sea religiosa, vida que no sea costumbrista, vida que no sea de cumplir responsabilidades evangélicas y nada más. Es una vida en plenitud. A mí me encantan las preguntas que hacen los niños. Hablaba con mi hija días pasados, me hacía unas preguntas que estaban espectaculares respecto a la vida en Cristo. Y yo decía, wow, ¿cómo viene la otra generación?
porque al no tener un pensamiento tan religioso, tan costumbrista, son puros para preguntar. Entonces preguntan cosas que necesitan para saber o para ver. Por ejemplo, mi hija me preguntaba, que se llega a enterar la pregunta que estoy contando la intimidad, voy a tener algunos problemas. Pero mi hija me preguntaba, papá, ¿cómo yo sé que vos y mamá no me están mintiendo respecto al verdadero Dios? Ah, te quiero ver. ¿Cómo sé que no me están mintiendo? ¿Y qué me va a pasar a mí si ustedes me mienten y no es el verdadero Dios el que ustedes me están hablando? Entonces mi respuesta fue, hija, más allá de la pregunta, más allá de la respuesta, porque acá no está en juego la respuesta, acá está en juego la pregunta. Y le digo, hija, siempre el Espíritu, cuando vos quieras saber la verdad, el Espíritu Santo te va a hacer entender la verdad. Siempre el Espíritu Santo te va a hacer entender la verdad, pero vos tenés que ocuparte de que el Espíritu te muestre, vos tenés que ser intencional, tenés que tener la intención de que el Espíritu te muestre la verdad. ¿Y cómo te la va a mostrar? Y bueno, vos teniendo la disposición de querer conocer cada día más a Cristo y de darlo a conocer, de someterte bajo lo que Dios ha determinado y no bajo lo que yo quiero vivir y adaptarlo a lo que adaptar a Dios a lo que yo quiero vivir. Entonces, pero son preguntas que los chicos vienen y la generación que está emergiendo viene, que nosotros tenemos que estar, por un lado, preparados para responder, pero por otro lado, tenemos que abrir los ojos y ver que con esas preguntas Dios nos quiere desposicionar de todo el costumbrismo religioso al que nosotros nos hemos adaptado. Necesitamos salir. Nosotros tenemos tenemos el privilegio de poder vivir según Dios. Y eso no es para cualquiera. Nosotros en este tiempo tenemos el privilegio de tener acceso a vivir según Dios. Nosotros fuimos alumbrados para poder conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Nosotros fuimos alumbrados para que ningún Dios falso, como me preguntaba mi hija, se nos pueda presentar y gobernarnos. Nosotros fuimos alumbrados, ¿sí? La iglesia del Señor fue alumbrada. Lo que yo hice con esa luz ya es otro problema, pero fuimos alumbrados para poder ver los misterios de Dios. Fuimos alumbrados para poder ver y entender los misterios de Dios. Amados, ni a los profetas del Antiguo Testamento se les permitió ver lo que a nosotros se nos permitió ver. Y vos me vas a decir, pero yo no veo ni jota. Y eso tiene mucho que ver con dónde nosotros, con qué fue lo que hicimos con la luz a la que se nos permitió acceder. Nosotros no nos hicimos miembros de una religión, no nos hicimos miembros de una organización religiosa, de una organización en la cual se habla del Señor. Nosotros fuimos convocados a ser alumbrados para poder obedecer a Dios. Y a partir de ahí se nos mostraron todos los misterios de Dios. Cuando Cristo vino a nosotros, vino con todos los misterios completos del Padre. Vino con toda la receta de cómo funciona la vida productiva, cómo funciona la plenitud de Dios. Vino con todo el reposo de Dios a nosotros. Vino a mostrarnos todos, absolutamente todos los misterios que en el cielo, de lo que en el cielo se hablaba y se habla. Nosotros estábamos ciegos a estos misterios, son misterios a los que ahora tenemos acceso. Las personas no tienen acceso a la vida espiritual, no hay acceso. Nosotros algo que lo tenemos como natural y lo damos por sabido y lo damos por entendido y lo pasamos de largo, no nos damos cuenta que es algo que no cualquiera tiene acceso. No cualquiera tiene acceso a los misterios del Espíritu. La ceguera que nosotros teníamos era por muerte espiritual. Nosotros estábamos ciegos
a la vida del Espíritu. Al Él darnos vida, también nos abrió el entendimiento a todo lo que en su propósito eterno cabía. Nosotros fuimos alumbrados para ver toda la vida de Dios. Y acá quiero que puedas entender esta verdad o esta porción de la verdad. Esta verdad yo oro para que se nos revele, para que podamos verlo. Nuestro espíritu ya vio todo lo que nosotros necesitábamos ver de Dios. Nuestro espíritu ya vio todo lo que nosotros necesitábamos ver de Dios porque se hizo uno con Dios a través de Cristo. Yo ya fui inmunizado para poder tener una vida productiva. Yo ya fui en el Espíritu, fuimos libres de toda contaminación para poder tener una vida productiva. Y esa inmunidad que se nos permitió ver, a la que se nos permitió acceder, tiene que ser una realidad en nuestra alma. No te aburras hasta acá, porque necesitamos tener un entendimiento, necesitamos hacer un fundamento. Nosotros fuimos salvados para llevar esa salvación al sistema en el cual fuimos puestos. Amados, todo lo creado estaba esperando nuestro nacimiento. Aunque ni vos ni el sistema lo sabían, el sistema sabía que al nosotros o cada persona que vaya a nacer y Cristo en esa persona impartido, esa persona trae una porción de una solución eterna al sistema. Esa persona trae una porción de una solución eterna. A nosotros ya se nos permitió ver esa solución eterna. Por eso el apóstol Pablo, cuando es encontrado por el Señor le dice, me vas a ser testigo de las cosas que viste y de las que vas a ver. De las que viste y de las que vas a ver. Entonces, cuando Cristo nos fue impartido, nosotros ya vimos todo lo que en el cielo se necesitaba que veamos para que nosotros seamos una solución de Dios en esta tierra. Ahora, nosotros fuimos salvados, fuimos inmunizados para llevar esa inmunidad. Cualquier otra actividad que nosotros desarrollemos en esta tierra será una actividad que nos genere cualquier cosa menos plenitud. Si nosotros, gracias Guido, muchas gracias. Ya que estamos, aprovechamos. Rico el Procenex. Lo dejaban. La voluntad de Dios, amados, es que nosotros podamos comprender, entender y manifestar su voluntad en la tierra. Pero para poder hacerlo, nuestra mente tiene que ser libre de toda contaminación, no de antes era y ahora soy, de toda contaminación del sistema que opera en esa mente. Nada de nuestra mente carnal le sirve a Dios y ahora lo vamos a ver. Hay algo que nosotros tenemos que entender. La voluntad de Dios no es algo que tenemos que andar buscando afuera. ¿Cuántos de nosotros hemos orado en algún momento, Señor, decime tu voluntad? Y ahí esperamos que venga el arcángel, que venga el ángel, algún ángel con rango por lo menos. No sé si quiere venir vos, Señor, pero que venga uno, aunque sea un soldadito del cielo, que se me aparezca y me diga, la voluntad de Dios para tu vida es... Claro, porque vimos que a Moisés se le apareció en una zarza ardiendo. Lo vimos que a Abraham se le apareció ahí en el medio de la nada. Lo vimos que a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Lo vimos que a Salomón le dijo, ahora voy a venir y no entro acá en el templo que me hiciste. Que ese es otro tema para otro día. Imagínate, pobre hombre, se mató haciendo el templo y viene Dios y le dice, no entro acá. O sea, le hizo la casa y no entraba. Pero Dios le hablaba de una manera diferente a cada uno,
Ahora, nosotros estamos esperando ese suceso impresionante que nos diga el Señor. Y Dios te dice, mira, si no sos capaz de someterte a mi palabra, no esperes mucho más. Porque acá de lo que se trata es que vos te sometas primero a mi palabra y a partir de estar sometido a mi palabra vas a empezar a tener no una visitación para que yo te diga mi voluntad, vas a empezar a tener revelación de mi voluntad, porque todo lo que vos tenías que ver ya lo viste, nada más que ahora te lo olvidaste por la mente corrompida. Está en tu interior y lo que tiene que pasar es que se empiecen a correr velos del alma para que vos veas cada día con más exactitud mi voluntad. La voluntad no es algo que tengan que decirme. La voluntad de Dios no es algo que tengan que decirme. En la mente inmunizada que es Cristo, está la voluntad de Dios. Por eso no es algo que tengan que decirme, es algo que yo tengo que comprobar. Y lo voy a comprobar operando en el sistema de Dios. La voluntad de Dios, Señor, ¿cuál es la voluntad para mi familia? Ya está en tu interior. Nada más es que por causa de una falta de determinación de someterte a la palabra, porque te aburre, porque no la querés escuchar, porque te gusta más Netflix. Y no estoy en contra de eso, amado, porque te gusta más el fútbol. Así me pego a mí mismo, me encanta el fútbol. Podría haber 6 partidos seguidos, pero no se trata de eso. No se trata de lo que de esparcirnos, del esparcimiento que es muy bueno. Se trata de un sistema que nos gobierna. Y yo me doy cuenta si el sistema me gobierna o no me gobierna, si el sistema de pensamiento corrupto de este sistema. ¿Cómo me doy cuenta si me gobierna o no me gobierna? Por una sencilla razón, lo que hablábamos recién. Si a mí me resulta más apetente, si no me duermo mirando 3 partidos de fútbol, pero no me puedo quedar quieto 15 minutos para escuchar una palabra, está ahí clarísimo qué es lo que a mí me está gobernando y el motivo por el cual yo no puedo ver la voluntad de Dios. Entonces, amado, yo te doy 2 opciones. Cambiar la oración o cambiar la mente. Pero algo tenés que hacer. Porque Dios ya ha determinado. ¿Y qué es cambiar la oración? Lo que le dije a mi hija: Espíritu, mostrame en qué yo puedo o cómo yo puedo ver la verdad, cómo puedo ver tu voluntad, cómo puedo ver con más exactitud a Dios, porque lo quiero ver no para yo poder ser más exacto para Dios en esta tierra, en este tiempo. La voluntad de Dios no se trata de algo que yo tengo que hacer para que a mí me vaya bien. La voluntad de Dios se trata de algo que tengo que hacer para ser más exacto en el propósito eterno mientras camino en esta tierra. Porque hay algo que tenemos que entender. Nuestra vida es eterna, pero nuestro cuerpo es mortal. Tenemos un reloj que nos dice que tenés poco tiempo de vida, ¿sí? 80 años en el propósito eterno no son nada. Y de esos 80 años, ponele que tengas 60 de vida productiva. Y si ya te perdiste 40 porque conociste a Dios a los 60, va a tener que haber un momento que determines. Por eso cuanto a más temprana edad se nos revelan estas cosas, más rápido podemos caminar y más fácil nos va a hacer operar en una mente inmunizada. ¿Para qué? Para que la mente inmunizada nos permita ver con exactitud la voluntad de Dios y llevarla a cabo en esta tierra, porque es lo único que nos va a dar 2 cosas: reposo y nos va a dar plenitud, que las 2 se unen en una. Entonces, amados, es tiempo de empezar a ver la historia no desde mi óptica, sino desde la óptica de Dios. Entonces volvemos, no es algo que tengan que decirme la voluntad de Dios, es algo que tengo que comprobar. El problema para comprobar, vivir y exportar esa voluntad tiene nombre. El problema para que yo pueda vivir, exportar y comprobar esa voluntad tiene nombre. Se llama mente corrompida o mente adánica.
mente corrompida o mente adánica. ¿Qué es una mente corrompida o una mente adánica? Es todo un sistema de pensamiento que no te sientas culpable con lo que acabo de decir, porque es una mochila que se te dio cuando naciste. Es todo un sistema de pensamiento que nos estaba esperando al nacer. Y mira, te digo algo, la mente corrompida, este sistema de pensamiento fue nuestra partera. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uop! No, que la pobre partera. Actuó de partera. Nos estaba esperando. Había toda una mentalidad que nos estaba esperando al nacer. Y no es una mentalidad que no nos sentamos tan especiales. ¡Ay, el diablo vino contra mí! No, no, amado, es una mentalidad que habitó la tierra desde Adán. Y esa mentalidad cuando nosotros nacemos se nos fue inculcada. Estabas en el vientre de tu madre y ya tenías principios humanos sobre cómo vivir la vida. Ya era un sistema de pensamiento cíclico que solo puede producir un tipo de persona, porque esta mentalidad está diseñada, o opera, mejor dicho, más que está diseñada, saquen está diseñada, esta mentalidad opera de una sola manera para producir un solo tipo de persona, un esclavo. ¿De qué? Del sistema. Por eso absorbe la mentalidad de la persona para llevarla a hacer todo lo que el sistema quiere, sea pobre, sea rico, tenga dinero, no tenga dinero, nazca en cuna de oro, o nunca vi una cuna de oro, pero no importa, el dicho está bueno. Cuna de cristal, cuna de chapa o sin cuna. Pero amados, todo opera para que esa persona que nazca sea un esclavo del sistema. Después se encargará esa mentalidad de llevarlo a ser esclavo del dinero, como somos todos, o hemos sido todos en algún momento, porque el esclavo del dinero no es el empresario nada más, todo aquel que tiene su preocupación en el dinero, todo el que tiene un problema y dice, igual, Dios proveerá. Todo el que tiene un problema y dice, Dios proveerá, no está pensando en la provisión de Dios, sino que está pensando en el dinero. Porque la pregunta que te hago es, ¿y por qué Dios tiene que proveer? Porque yo creo, tengo fe, soy evangélico. Amado, Dios provee a su Hijo y cuando su Hijo está siendo manifestado por alguien, Dios provee a su Hijo y le permite a ese alguien acceder a lo que Dios le proveyó a su Hijo. Por eso yo siempre les digo a los chicos el dicho, en vez de, hay Jehová proveedor es, según la Escritura, Jehová Jireh. Por eso yo les digo Jehová giró, porque Jehová giró y ellos lo saben. Cuando nosotros estamos expresando a Cristo, cuando nosotros estamos viviendo en función de expresar la vida del Hijo, Dios ya giró. Te encontrás con lo que te tenés que encontrar en el momento que te tenés que encontrar. Cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos, nos empieza nuestra mentalidad a decir, bueno, Dios proveerá para lo que necesites. No, amado, eso es antiguo pacto. En el nuevo pacto, el que exprese al Hijo se encuentra con la provisión que Dios previó para el Hijo. Sea dinero o sea una cárcel cómoda o incómoda, con determinadas hojas y virome para poder escribir cartas que el día de mañana alguien leería o alguienes leerían y puedan tener una doctrina apostólica que nos haga vivir la vida del Hijo. O sea, Dios se proveyó a sí mismo. Dios se provee a sí mismo. Pero ¿qué hace este sistema? Genera esclavos del sistema. Entonces este sistema viene con un chip, viene con varios chips. Por ejemplo, tenés que ser alguien, tenés que tener una carrera para ser alguien, tenés que vivir para ser alguien. O sea, todo el chip es para ser alguien. Y Dios dice, ustedes no necesitan ser alguien, yo soy alguien. Ustedes son los portadores de alguien. Pero no, y como consecuencia de que portan a alguien,
vamos a ser vistos por alguien. Pretender luchar contra este sistema corrupto, manipulador, esclavizante, milenario, ¿sí? Milenario, con razonamientos humanos, es determinar empezar una pelea que sé que la voy a perder. Es pelearme con Mike Tyson con las manos atadas y decirle, te voy a matar, te voy a reventar. Así es la historia de la iglesia. Pretender con razonamiento, con entendimiento, como decíamos el domingo, entiendo, tengo que entender, porque si no entiendo no puedo hacerlo. Y viene Dios y dice, yo no necesito de tu entendimiento, yo necesito de tu sujeción, porque si no hay sujeción, vas a pelear una batalla perdida. Perdida. El domingo seguramente ampliaré sobre este tema. Este es un sistema que lo que hace es individualizar para someter. Ustedes han escuchado la frase, divide y reinarás. Lo que hace este sistema es individualizar a las personas para someter. Por eso el sistema religioso ha colaborado y mucho con este sistema al decirle a las personas que Dios tenía un plan con su vida. Y en lugar de decirle Dios tiene un plan y te hace participante de ese plan, le hemos dicho Dios tiene un plan con tu vida. O sea, el valor de nuestra vida no está en el plan que Dios tenga conmigo, está en que Él me incluyó en su plan y soy un manifestador de su plan. Entonces, ahí es donde nuestra vida toma valor. Nuestra vida deja de ser una vida esclava y pasa a ser una vida, como dijo el apóstol Pablo, yo soy esclavo de Cristo. O sea, paso a ser un esclavo libre, porque soy un esclavo por propia decisión, porque tengo vista, puedo ver, como decíamos recién, se me aclara el entendimiento, puedo discernir. Puedo tener luz para tomar las decisiones correctas. Es un sistema que me deja individual para someterme. Entonces, ¿qué se necesita? Ante un sistema que individualiza para someter, ¿qué se necesita? Otro sistema mucho mayor que él para que no me esclavice. O sea, para que no me someta. Mi sistema no es mayor a este sistema. Mi sistema, por más entendimiento, más facultades mentales que tenga, por más intelecto que tenga, no es superior a este sistema, porque este sistema tiene un techo. Este sistema está gobernado por un techo y no hay manera de sublevarse a ese techo. Todos los sistemas de la tierra se someten a este sistema, aún los sistemas religiosos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sistema mayor. Y yo tengo que definir a quién le voy a dar la conquista de mi alma. ¿A quién le voy a dar la conquista de mi alma? ¿Lo voy a dejar al Padre que la colonice o le voy a permitir al sistema que la conquiste? De las dos maneras, necesito y voy a tener un Señor. Porque estamos configurados para tener un Señor, para estar bajo gobierno. El sistema que se necesita para no ser sometido por este sistema corrupto es el cuerpo de Cristo. Es el sistema de inmunidad que gobierna por sobre todo sistema. El cuerpo de Cristo es el sistema de inmunidad que gobierna sobre todo sistema. Ese sistema, este sistema manipulador, va a hacer todo lo posible. El sistema de creencias con el cual yo me encontré ni bien nací, pero ya estaba funcionando. Este sistema de creencias va a hacer todo lo posible para que yo no llegue al cuerpo de Cristo. Va a hacer todo lo posible para que yo no llegue a Él. Ahora, si yo llegué, hará todo lo posible para que no funcione en Él. Primero va a hacer todo lo posible para que no llegue, porque sabe que si llego,
me sostengo y persevero, lo gobierno. Entonces va a hacer todo lo posible para que yo no llegue al cuerpo de Cristo. Y si llegue, hará todo lo posible para que yo no funcione en Él. Por eso, amado, amada, que vos podés haber sido alumbrado en la verdad. Van a venir un montón de creencias para hacerte volver al sistema religioso tradicional. Si fuiste alumbrado en la verdad, van a empezar a venir y bueno, pero antes, y siempre va a venir el antes. Y ahora yo te voy a explicar por qué va a venir el antes. Vos y yo tenemos que ser más entendidos. El Señor dijo, ustedes saben discernir el tiempo. Ven las nubes y dicen va a llover. ¿Y cómo no puede el tiempo, cuando él habla del tiempo, el clima? ¿Y cómo no pueden discernir el tiempo de Dios? El momento de Dios. Lo que Dios está hablando hoy. Porque Dios habla en idioma hoy. Por eso la idea del sistema es que yo no entienda y una vez que esté en el cuerpo, yo me corra del cuerpo, aunque siga teniendo una hermosa religión. Porque acuérdense, el punto es individualizarme para someterme. Mi preocupación ante esto es que las personas puedan funcionar dentro del sistema de Dios. Porque en el sistema de Dios nos transformamos inmunes a cualquier otro sistema. Plenitud, vida productiva, están en un solo lugar, en funcionar como cuerpo. Y para eso tengo que entender lo que decíamos días pasados, lo que entendió el apóstol Pablo. Yo estoy llamando a ser absorbido por el cuerpo. Amados, que nuestro entendimiento hoy sea alumbrado en función de esto. Necesitamos entender, pero por la vida del Espíritu, que fuimos convocados a vivir como cuerpo, que es un sistema inmune a todas las acechanzas de este sistema corrupto que está fuera del sistema de Dios. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de esta expresión, la mente de Cristo. Y si no oyeron, hoy oís, ¿sí? La mente de Cristo. La mente de Cristo, lo dije en reiteradas oportunidades, pero no viene mal volverlo a decir. La mente de Cristo no es una cosa así como que anda por ahí abstracta dando vuelta. La mente de Cristo es Cristo. Porque la mente de Fernando es Fernando. Yo no puedo decir, pensar algo, manifestar lo que pienso y decir que no lo dije. Porque todo lo que yo pienso y digo es parte de mí. Entonces la mente de Cristo es Cristo mismo. Esto que hace el sistema de individualizar también se quiso meter ahí. Entonces separa para poder dividir y reinar. La mente de Cristo es Cristo y la mente de Cristo opera en un solo sistema. No puede haber cristianos por ahí o hijos por ahí desperdigados siendo renovados en el entendimiento, operando en la mente de Cristo. En el único lugar que opera la mente de Cristo es donde está el cuerpo de Cristo. O sea, mi mente opera donde está mi cuerpo. Yo recién estaba en mi oficina, terminando con los últimos detalles de la palabra. Mi mente no estaba acá, mi mente estaba conmigo, porque mis pensamientos estaban conmigo. Uno puede decir, mi mente divaga y vuela por todos lados. Sí, vos podés decir lo que quieras, pero tu mente está con vos. Yo en este momento, mi mente puede estar pensando en irme a Mykonos, Grecia. Pero, qué hermoso lugar, pero mi mente está acá. Mi mente está acá porque está conmigo. Entonces, amados, la mente de Cristo opera en un solo lugar y es en el cuerpo de Cristo. No opera en otro. Y vos me vas a decir, ¿y a mí qué me importa? Y podés decirlo tranquilamente, pero hay una realidad. Para vivir en la vida productiva que Dios planificó a través de su evangelio,
nosotros necesitamos operar en su mente, no podemos operar en la nuestra. Porque fuera de la mente de Cristo habrá entendimiento humano y no habrá fruto. Y acá vamos a la frase profética. Fruto mata chamullo. O sea, fruto mata habladuría. Yo me tengo que dar cuenta si todo lo que estoy diciendo, si todo lo que estoy pensando da fruto de Cristo, porque lo que viene a buscar el Padre es fruto de Cristo, nos pusieron para dar fruto de Cristo, y la única manera de dar fruto de Cristo es operando en la mente de Cristo, según los pensamientos de Cristo. ¿Y cómo hago? Simple. Cuando no puedo gobernar mis pensamientos, tengo que acudir al gobierno del Espíritu, al gobierno del cuerpo, al gobierno de su iglesia. El gobierno del Espíritu opera en su cuerpo, opera en su iglesia. Puede operar o no en una congregación, ese es otra discusión, pero en su iglesia opera la mente de Cristo y operan sus pensamientos. El apóstol Pablo fue clarito. Pablo dijo, en esto piensen, en esto piensen. Ahora, que no venga, lo pudo decir el apóstol Pablo, ahora que no venga el pastor a decirte, pensá en esto, pues ¿y quién es? Él porque no está en mi lugar, él porque no sabe lo que yo estoy viviendo, él porque no sabe. Que no venga un administrador a decirte, pensá en esto y dejá de pensar en esto, porque no, pero ¿quién se cree que es? ¿El apóstol Pablo? No, porque si estaría Pablo le dirías lo mismo. ¿Saben lo que le decían los corintios a Pablo? A los que están acá. ¿Saben lo que le decían los corintios, los niños del evangelio a Pablo? Peter Pan, lo que le decía a Pablo. ¿Saben lo que le decía? ¿Y vos quién sos? Porque conocemos a los otros 11 que tienen reputación, que lo vieron así. ¿Y vos quién sos? Y Pablo tuvo que defender su apostolado. Si yo lo tengo al apóstol Pablo delante, ¿a qué le voy a hacer perder tiempo defendiendo su apostolado? Quiero tener la riqueza que él tiene, quiero escuchar la riqueza que él tiene. Porque si el Señor a alguien le dijo, te pongo por testigo de las cosas que me aparecí, de las que me apareceré a ti, amado, yo tengo que ver cuáles son esas cosas. Entonces vino Pablo con esas cosas a los corintios y lo que se encontró con un, ¿y vos quién sos? Porque nosotros a Apolos lo amamos, Apolo, pues Apolo predica con una elocuencia. Y Apolo nos ama tanto porque él habla de una manera. Y a Pedro también, porque Pedro... Amados, perdemos mucho tiempo viendo los por qué, en vez de buscar la riqueza. Pablo lo resumió, en esto piensen. Y yo creo que Pablito, en esto pensad, en esto piensen, y si no les gusta, es problema de ustedes. En esto piensen. Si lo querés en Reina Valera, en esto pensad. En esto pensad. Pero Pablo fue claro, en esto piensen. Pablo instaba a las personas a seleccionar los pensamientos. Sacá el pensamiento corrompido y pensá en el pensamiento inmunizado. Los instaba a seleccionar. Nosotros en Cristo tenemos la capacidad dada por Dios, por la luz de su palabra, por la luz del Espíritu, que es la luz de su palabra, por la luz de su Evangelio, que es la luz del Espíritu y la luz de su palabra, por la luz de Cristo, que es la luz del Espíritu, la luz de la palabra y la luz del Evangelio, por su luz tenemos la capacidad de seleccionar en lo que queremos pensar. Por eso Pablo le dijo, en esto piensen. Y no se lo estaba diciendo a alguien que no conocía al Señor, porque al que no conoce al Señor, vos no le podés decir, en esto pensá, porque no tiene la capacidad de pensar en cuestiones espirituales. Pero a alguien que fue alumbrado por Cristo, se supone que Dios le puede decir directamente o a través de las autoridades de la iglesia, en esto pensá. Las personas que fuimos alumbradas por el Señor tenemos la capacidad de seleccionar los pensamientos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra las coyunturas de los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Por causa de la palabra tenemos la posibilidad de pensar
y de manifestar lo que estamos pensando. Algo inmunizado es algo que no está contaminado. Algo que está inmunizado es algo que está libre de todo tipo de contaminación. Ahora, nosotros tenemos que entender algo. Todo nuestro sistema de pensamiento, absolutamente todo nuestro sistema de pensamiento está contaminado. Amado, vinimos fallados, ¿sí? Vinimos con un sistema de pensamiento que está fallado. Por eso el Padre esto lo resumió a través del apóstol Pablo. Lo que parece una oración un tanto despectiva o un tanto no me vengan con cuestiones anteriores, es algo que el Padre previó para que no vivamos dentro de un sistema que está fallado, para que no tengamos una manera de pensar que viene fallada. El apóstol Pablo dijo, a nadie conocemos según la carne. A nadie conocemos según la carne. Y esto significa, no hay nada útil en el sistema de que ustedes piensan, de lo que ustedes traen de la cuna, no hay nada útil. Por eso es necesario hacer un punto y aparte. Hay muchas personas que dicen, toda mi vida fue así, incluso estando en la iglesia. Bueno, pero que esté en la iglesia no quiere decir que el sistema de pensamiento haya mutado, que haya cambiado. El sistema de pensamiento puede seguir siendo el mismo que opera, por más que yo esté en la iglesia y por más que haya sido salvo y por más que me vaya al cielo. Operar en un sistema de creencias contaminados nos hace ser esclavos, siendo libres, por más que tengamos la libertad incorporada y decidamos o querramos o pretendamos a través de pensamientos, de lo que sea, que se nos imparta esa libertad. Nosotros necesitamos entender que todo nuestro sistema está contaminado y al sistema esclavizar la mente se le hace facilísimo. Por eso nos presenta sistemas religiosos, por eso nos presenta sistemas en los cuales no tenemos mucha responsabilidad nosotros y todo nos pasa y todo es alrededor. Amado, quizás no tenemos responsabilidad ni tuvimos responsabilidad con lo que nos pasó. Pero sí tenemos responsabilidad con lo que nos va a pasar, porque estamos definiendo nuestro futuro. En este presente estamos definiendo nuestro futuro. En esto pensad es una determinación a definir nuestro futuro. El nuestro, el de nuestra familia, el de nuestros hijos. Yo puedo vivir diciendo toda mi vida, por causa de lo que me pasó, soy como soy, y capaz que tenés razón. Por causa de lo que me pasó, de lo que me hicieron, vivo como vivo. Y tenés razón. Ahora el punto es, ¿me quedo ahí o en esto pienso? O en esto pienso. Y cambio la manera de pensar. Y vos me podés decir desde ese lugar, pero para vos es muy fácil. Amado, no se trata de que sea fácil, se trata de determinar. En esto pensad. El apóstol Pablo le dice, escribe una carta a los romanos y en 12:2, vamos a usar la versión, la palabra hispanoamericana, dice, no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que es grato, lo perfecto. Pablo les estaba diciendo, no se adapten a posiciones o pensamientos que traen desde que nacieron, posiciones o pensamientos que gobiernan el sistema. Amado, Pablo les estaba diciendo, dejen que la realidad de Dios inmunice los pensamientos. La realidad de Dios sabemos que es Cristo. Pensamiento inmunizado, realidad vivida, realidad de Dios vivida y realidad de Dios expresada y vida esclava, cancelada. Yo quiero que podamos orar en función de esto. El domingo vamos a continuar. Recuerden que el viernes tenemos la charla especial con el apóstol Juan Balistreri. Así que yo los convoco, pero quisiera orar para que no solo esto que hablamos podamos metabolizarnos, sino que sigamos preparados para dos cosas: profundizar
también para que cuando el próximo domingo continuemos, tengamos una real continuación en el Espíritu y no sea algo que tengamos que inaugurar de nuevo. Señor, que nos sean alumbrados los ojos del Espíritu, los ojos de nuestro corazón, que podamos ver, Señor, la realidad a la que nos convocaste, que podamos vivir en la inmunidad de tu mente, en la inmunidad de tus pensamientos, que nada pueda detenernos, Señor, en la determinación de pensar conforme a lo que has determinado que tenemos que pensar. Señor, que podamos santificar nuestra manera de pensar a través de permitir que tu voluntad sea cada día más una realidad en nosotros. Padre, gracias. Gracias por el acceso que nos das a tu palabra. Gracias por el entendimiento que nos has dado y que nos estás llamando a conocer. Señor, que podamos entender que no nos estás llamando a ver algo que va a pasar. Tu voluntad no es algo que va a pasar, sino que es algo que pasó, y que podamos, Señor, a través del entendimiento renovado, tener la revelación de esa voluntad y comprobarla. Señor, gracias, gracias por este entendimiento, gracias por esta palabra. Amado, amada, si querés ser parte de esta construcción a través de tu generosidad, podés hacerlo. Ahí te van a poner un número telefónico, es el WhatsApp 2234-976439. Ahí te van a decir cómo podés ser parte a través de la generosidad, pero también yo te convoco a que puedas comunicarte a ese número telefónico, hacer las preguntas que quieras hacer y que juntos podamos empezar a profundizar en estos temas. Tengo la ilusión de que alguna vez las reuniones sean temáticas, pero sean estilo conferencia de prensa, que las personas en base a un tema puedan preguntar y podamos desarrollar el tema, porque de esa manera los unos y los otros podríamos darnos de comer mutuamente. Gracias, amados, por estar ahí. Gracias por aguantar el receso. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme a todos. Paz.